Muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a la capacitación sobre tributación. En este caso vamos a revisar el curso integral de tributación, que este curso también servirá como preparación para las personas que estén postulando en el CAT SUNAT. Muy bien. De antemano les digo que cualquier pregunta que tengamos en el desarrollo es bienvenido, bien sea por el chat o a través del audio o a través del audio. Correcto, mi nombre es Henry Aguilar y estaré a cargo de este curso, ¿correcto? Correcto. Y bueno, hoy día comenzamos directo con la sesión 1, que es bastante interesante, temas muy interesantes del tributo y principalmente principios, código tributario, vamos entrando el día de hoy. Correcto. Entonces, iniciamos. Comenzamos con el tema de tributo y principios tributarios. Comentarles que va a haber preguntas ahí en las mismas diapositivas, van a aparecer las preguntas. Cuando vamos avanzando los temas, aparecen preguntas, ¿no? Para responder, ¿no? De lo que vamos avanzando, ¿no? Van a aparecer en la pantalla. Muy bien. Entonces, el tributo. El tributo y su clasificación, primeramente. No es lo mismo decir tributo que impuesto, no es lo mismo. Y ahí está claramente, ¿no? Está claramente en la imagen, se entiende la diferencia entre tributo e impuesto. El tributo comprende, la palabra tributo es mucho más amplia. Comprende los impuestos, las contribuciones y las tasas. Los tributos comprenden los impuestos, las contribuciones y las tasas. Y las tasas a su vez se subdividen en arbitrios, derechos y licencias. Entonces, esta clasificación es importante, ¿no? Para no confundir los términos, ¿no? Para no confundir los términos que tenemos de tributo o impuesto. Y los demás, ¿no? Tasa comprende, no se olviden, arbitrios, derechos y licencias. A ver, ¿cómo definimos el tributo? Es una prestación de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder de imperio sobre la capacidad contributiva en virtud de una ley, para cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus fines. Entonces, es una prestación que el Estado va a exigir, ¿no? No se olvide que el Estado tiene poder. Entonces va a exigir a quienes están bajo su jurisdicción, a quienes están bajo su ámbito, ¿no? A sus súbditos, les decía anteriormente, ¿no? Que le paguen un tributo que debe ser en base a su capacidad contributiva, con la finalidad de que esto cubra, pues, los gastos del Estado, ¿no? ¿Los gastos en qué? En infraestructura, pues en educación, en seguridad, en salud, etcétera, etcétera. Correcto. Ahora, el Código Tributario establece que el término tributo comprende impuestos, contribuciones y tasas. Y vamos a definir esto. Impuesto. Es el tributo cuyo pago no origina por parte del Estado una contraprestación directa en favor del contribuyente, ¿no? Entonces, eh, tenemos aquí que en el impuesto no hay una contraprestación directa. Eso es lo más importante. Usted paga el impuesto a la renta y el Estado, ¿qué le da a cambio? Usted paga el impuesto general a las ventas o IGB y el Estado, ¿qué le da a cambio? Mucho podría decir no me da nada. Claro, porque no hay una contraprestación directa. Lo que hay es una contraprestación indirecta, se puede decir. Indirecta en el sentido que el Estado con ese dinero pues hará algunas, vamos a imaginar, hace carreteras, puede hacer centro de salud, ¿no? Mejorar la educación, etcétera. Pero eso no es directo, pues. Eso es indirecto. Y más aún, si usted vive pues en un distrito donde no hace falta esos servicios o que usted no usa ese servicio. De repente usted dice, ¿sabes qué? Bueno, pues yo no hago uso de la salud pública, no estudio en un colegio público, ni en una universidad pública, tampoco hago uso de lo que son el, la justicia, en sí me refiero al Poder Judicial, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Entonces el Estado, y yo he pagado impuesto todos los años. El Estado no me ha dado nada a cambio. Claro, porque no esperes nada directo.
No esperes una contraprestación directa, ¿no? Habrá una contraprestación directa, claro, tú no recibiste, pero alguien por ahí se benefició con servicios de salud, alguien por ahí se benefició con una educación pública, ¿no? Otra persona, otro ciudadano se benefició de repente con seguridad interna, etcétera. Entonces, esa es la principal idea en impuesto. Contribución. Es el tributo que tiene como hecho generador los beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. Acá sí hay un beneficio, pero se puede decir que ese beneficio es más o menos, es mediano, es un beneficio que si bien es cierto no es directo, no es que reciba, no es que aporte 100 y recibo 100, no, no es así, sino que aporto 100 y tengo la posibilidad de un beneficio. Ese se puede decir una contribución. Ejemplos, contribución para obras públicas. No hay mucho de eso, pero, por ejemplo, contribución para obras públicas, la municipalidad puede decir, ¿sabes qué? A ver, este parque, no hay mucho de esto, como te digo, las municipalidades no hacen tanto la contribución de obras públicas. Este parque necesita remodelación y cuesta la remodelación 3 millones. Yo como municipalidad no tengo los 3 millones, yo tengo 1 millón. El Estado, el MEF nos puede dar 1 millón más, pero nos falta 1 millón y eso tiene que salir de los vecinos. Entonces los que viven alrededor del parque van a aportar ese 1 millón. Pero no solamente ellos, los que viven en una cuadra también aportan. Los que viven a 2 cuadras también aportan. Pero el que vive frente al parque, ese aporta más, pues. El que vive en una cuadra aporta menos y el que vive a 2 cuadras aporta mucho menos. Entonces están contribuyendo para una obra pública, para un parque. Ahora, ¿hay la posibilidad de beneficiarse con el parque? Claro, seguramente en algún momento usted puede ir al parque. O puede ser que nunca vaya porque no le gusta. Igualito, pero está ahí el beneficio, ¿no? Está ahí el tema. Es una contribución. Otra contribución es al Censico, conocida, Censico, que SUNAT lo administra. En el caso de Censico, tenemos lo siguiente. En el caso de Censico, lo que ocurre es lo siguiente. Si bien es cierto, se aporta para formar, las empresas aportan para formar trabajadores capacitados en construcción, que después lo vas a contratar. Es decir, si bien es cierto, yo aporto, pero con ese aporte se está formando personal capacitado en construcción, que yo cuando requiera algún profesional puedo escribir a Censico o simplemente contratar a alguien que me diga, pues, ¿dónde te capacitaste en Censico? Entonces yo tengo una persona capacitada en mi rubro de construcción. Igual podríamos decir de Senati, ¿no? Correcto. Entonces son contribuciones. Hay un beneficio. De repente yo no contrato a nadie de Censico, finalmente. Ejemplo, imagina, no contrato a ningún trabajador de Censico. Pero ahí está la posibilidad de poder hacerlo, ¿no? Tasa. Es el tributo que se paga como consecuencia de la prestación efectiva del servicio público, individualizado en el contribuyente. Ya, acá sí hay una contraprestación directa. Entonces se va bajando, ¿no? En el impuesto no había una contraprestación. En la contribución se puede decir que sí hay la posibilidad de una contraprestación, hay la posibilidad de que yo me beneficie. Y en la tasa ya es más directo. Yo pago por algo específico, por algo concreto, algo que se individualiza en el contribuyente, ¿no? Aquí dice individualizado. Entonces yo pago, por ejemplo, los derechos de registros públicos. No quiero sacar una copia literal de una empresa y pago los registros públicos, un derecho y me dan la copia. ¿Qué estoy pagando? Una tasa. Una tasa que está, conformada por un derecho. No te olvides que las tasas se dividen en arbitrio, derechos y licencias, ¿no? Quiero tener una licencia de funcionamiento, ¿no? Una licencia de construcción. Entonces, ¿qué hago? Me apersono a la municipalidad, pago una tasa, que en el fondo es una licencia, para ese caso específico, para que pueda hacer una edificación. Entonces, hay una cosa, yo estoy pagando para ese permiso, yo estoy pagando para ese documento. Entonces, el tema ya es directo, ¿no? En una tasa. Bueno, entonces esa clasificación es importante, ¿no? Una pregunta, en el caso de salud, el pago de salud sería una contribución. Sí, el pago de salud es una contribución también. Así es. Ok. En salud también es una contribución. Correcto. En salud, Censico, Senati son contribución. Claro. Pago de salud, puede ser que nunca vaya de salud a atenderme,
pero tengo la posibilidad que se atienda, ¿no? En este caso, el trabajador, ¿no? Así es. Pasamos a las tasas, a definir brevemente, ¿ya? Brevemente, porque esto es más municipal que tributario. Los arbitrios son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público, ¿no? Los arbitrios que usted paga a la municipalidad cada mes que llega en su talonario, en su cuponera, digamos, a eso se refiere. Derechos. Son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo. Por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? Derecho ante registros públicos para sacar una copia de una partida literal, o quiere sacar una copia de una partida de nacimiento, ¿no? Paga un derecho, ¿no? Etcétera. Licencias. Son tasas que se pagan por la obtención de autorizaciones específicas, ¿no? Autorización de funcionamiento, de construcción, por ejemplo. Esa es la idea de las tasas. Muy bien. Entonces, hemos visto el tributo y su clasificación. Ahora nos vamos a centrar más que todo en los principios, ¿no? En los principios. Pero antes de eso, comentar lo siguiente. El impuesto a la renta, ¿qué grava? La renta, ¿no? Su nombre lo dice. ¿Qué grava el impuesto a la renta? La renta. Entonces, hay un impuesto que está grabando la renta y se llama impuesto a la renta. En otro país, impuesto a la ganancia le llaman, ¿no? Ahora, y si yo no tengo renta, pero tengo patrimonio, tengo, por ejemplo, el ITAN, que me graba hasta cierto punto los activos. Tengo el predial a nivel municipal y vehicular, ¿no? Y tengo impuestos que graban el consumo. Ahí tenemos el IGB, el selectivo y el alcabala principalmente. Entonces, ¿qué sería la renta? ¿Qué sería la renta? ¿Qué es renta? ¿Qué es patrimonio? ¿Y qué es consumo? Los tres son manifestaciones de riqueza. Los tres son manifestaciones de riqueza. Si usted tiene una renta, quiere decir que hay cierta riqueza ahí, que ha generado una riqueza. Entonces viene el impuesto a la renta a cobrarle, ¿no? Si usted tiene patrimonio, tiene una casa o tiene activos, es una empresa que tiene activos, ¿no? O tiene un vehículo, vienen los impuestos y están previa al vehicular. Claro, no todos tienen una casa propia, no todos tienen un vehículo nuevo, no todos tienen activos por más de 1.000.000. Por eso es que viene el impuesto del patrimonio según la modalidad. Consumo ya es algo más genérico, pues. Si tú consumes, si tú compras algo, compras ropa, compras computadora, compras celular, ¿no? Alimentos, inclusive, te están grabando el consumo. Y ahí, el hecho de consumir, el hecho de comprar es una manifestación de riqueza también. Y entra el IGB a grabar. ¿Correcto? Listo. Entonces, se está grabando las manifestaciones de riqueza, ¿no? De manera general. Se graba las manifestaciones. Los impuestos están grabando manifestaciones de riqueza. Muy bien. Ahora, entramos a ver brevemente también los principios tributarios. Los principios tributarios. Los principios son conceptos de naturaleza axiológica, orientadores de la conducta humana, cuya existencia es anterior a la norma positiva, o sea, a la ley, digámoslo así, ¿no? Las cuales sirven para su creación, aplicación e interpretación. Entonces, los principios tributarios van a orientar al legislador cuando se crean normas, van a orientar a la administración tributaria y también a los contribuyentes. ¿Qué dice el artículo 74 de la Constitución Política? Dice, el Estado al ejercer la potestad tributaria, que es la que hablamos, la potestad que tiene el Estado, debe respetar los principios de reserva de ley, igualdad y respeto de los derechos fundamentales. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. Entonces, ahí nomás se han nombrado 4 principios, se puede decir. La Constitución nombra reserva de ley, igualdad, respeto de los derechos fundamentales y el principio final de no confiscatoria.
Pero hay otros principios adicionales, obviamente, ¿no? Otros principios. Es el principio de legalidad, muy importante. Se dice que en legalidad no hay tributo sin ley, ¿no? Mediante el principio de legalidad te dice que no hay tributo sin ley. Y eso está en el artículo 74 de la Constitución y también está en la norma cuarta del Código Tributario. La legalidad. Ahora, el principio de reserva de ley muchas veces es similar, confundido a veces eh, con la legalidad. En realidad hasta el código mismo lo pone en uno solo, ¿no? El código tributario lo considera en uno solo. Pero hay una diferencia entre ellos, ¿no? Más allá de doctrinarios que dicen que es lo mismo y a nivel doctrina otros señalan que es diferente. Bueno, vamos a ir por la posición que sean diferentes. Principio de legalidad te da a entender, en principio, que solo por ley se crean tributos, solo por ley, ¿no? ¿Por qué? Porque un tributo, no nos olvidemos que un tributo es pecuniario, o sea, vas a pagar algo, te están poniendo la mano al bolsillo para sacarte un dinero que va a ir al Estado. ¿Y eso quién lo puede hacer? Solo la ley o una norma con rango de ley. No te olvides de eso, importante. En otras palabras, te están sacando la plata. ¿Quién puede hacer eso? La ley, nada más. ¿Ya? Nadie más. No un reglamento, ¿no? No una resolución de SUNAT, no, no. Ellos podrán reglamentar, podrán regular, desarrollar, ¿no? Pero el que crea el tributo es la ley. Y la reserva de ley, más que todo, está en el sentido siguiente. Si bien es cierto, van de la mano justamente esto, ¿no? Van de la mano. Entonces, si bien es cierto, el tributo se crea por ley, pero cuando se crea el tributo por ley, esa ley no puede ser en blanco, pues. Esa ley tiene que establecer criterios mínimos, por ejemplo, qué es lo que se va a gravar, cuál es la materia imponible, quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, ¿no? En qué momento se genera, en qué espacio se va a grabar o en qué territorio se va a grabar, ¿no? ¿Cuál es la base o la tasa? Entonces, son elementos que deberían estar en la misma ley, que se reserva esos elementos a la ley, ¿no? Que esos aspectos del tributo tienen que estar en la ley, ¿no? Claro, de acuerdo a eso ha habido pues salvedades, hay casos que la ley dijo, bueno, esto que lo regule el reglamento, bueno, y el Tribunal Constitucional lo ha aceptado en su momento, en casos concretos, ¿ya? Pero en principio, así, de manera general, eh, la ley debería indicar la materia imponible, el sujeto activo, pasivo, el momento que genera, la jurisdicción y la forma de determinación, ¿no? Entonces, debería estar en la ley. Así como el tributo se crea por ley, que en la ley también se ponga esto. Entonces, esa es la unión de los principios de legalidad y reserva de ley, ¿no? Todo esto a nivel doctrinario, pues, ¿no? A nivel doctrinario. Muy bien. ¿Qué dice el Código Tributario? El Código Tributario lo que dice en esta parte es la norma cuarta del título preliminar. Dice que solo por ley o decreto legislativo en caso de delegación, ¿no? La ley lo da el Congreso y el decreto legislativo lo da el Ejecutivo cuando el Congreso le delega las facultades, ¿no? De legislar. Por eso dice, solo por ley o por decreto legislativo se puede crear, modificar y suprimir tributos, ¿no? Ahí está hablando de legalidad. Y después se mete a hablar de reserva de ley.
se puede señalar el hecho generador de la obligación tributaria, la base para su cálculo, la alícuota, o sea, la alícuota es la tasa, ¿no? La base de cálculo es como decirte la base imponible, ¿no? El acreedor tributario, el deudor tributario, el agente de retención, percepción, etc. Entonces dice que solo por ley se crea, pero también se debe señalar el hecho generador, la obligación tributaria, la base, la alícuota, el acreedor, ¿no? Entonces juntan el principio de legalidad con la reserva de ley. Solo por ley se puede conceder exoneraciones y beneficios, claro. Se pueden normar los procedimientos jurisdiccionales, definir las infracciones y sanciones, muy importante. Solo por ley se definen infracciones, no por resoluciones. Por ley se define, porque la infracción es lo mismo, pues. Mi infracción me van a castigar por algo que he hecho. Y eso solamente lo puede hacer la ley. Me van a castigar y me van a sancionar. ¿Quién hace eso? La ley, nadie más. Establecer privilegios, preferencias y garantías. Normar formas de extinción de la obligación tributaria, como veremos más adelante. Muy bien. Entonces, los tributos se crean, se modifican, se derogan, se exoneran por ley o por decreto legislativo en caso de delegación de facultades, o por decreto ley cuando no hay Congreso. Cuando estuvo el Ejecutivo solo, reguló, legisló por decreto ley, ¿no? La ley del Congreso, decreto legislativo, el Ejecutivo, por delegación de facultades. Decreto ley, cuando se cerró el Congreso, por ejemplo, aquí, recordemos que hubo un periodo que no tuvimos Congreso, y ahí el Ejecutivo solo legislaba por decreto ley. Y ordenanzas municipales en el ámbito de la tributación municipal, pues, ¿no? Principio de igualdad. Principio de igualdad. Principio de igualdad quiere decir que vamos a tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. A veces se junta igualdad con equidad, ¿no? Bueno, a las finales van por ahí, ¿no? Van por ahí, hemos puesto equidad después. Ya, vamos a ver primero igualdad. Entonces, a ver, la igualdad tiene dos vertientes. La igualdad horizontal, que es igual capacidad contributiva, igual tratamiento tributario, ¿no? Es decir, la horizontal quiere decir que a todos los que, digamos, vamos a imaginar, tienen utilidades de X cantidades o tienen activos, ¿no?, que sobrepasan un monto, o a todos ellos que están en determinado sector específico, ¿no?, con ventas o ingresos que sobrepasen X cifra, se le da un tratamiento, ¿no? Un tratamiento igualitario a todos aquellos. Se puede establecer, claro, escalas, ¿no? Pero todos aquellos que están dentro de un mismo parámetro o escala deben recibir el mismo tratamiento. Igualdad vertical se refiere a la desigualdad en el tratamiento. Claro, no va a ser igual, por ejemplo, una empresa grande en el Perú que una microempresa. Claro. Por eso es que también hay un régimen general y hay un régimen único simplificado, por ejemplo. Claro, porque no vamos a tratar igual a todos. Claro, las empresas grandes, todas ellas que están en el general y que paguen 29.5, ¿no? Por ahí comenzamos, dice. Horizontal, todos los que están arriba. Pero vertical en el sentido que yo no puedo decir, pues, que la empresa grande, que está en general, la empresa pequeña también va a entrar ahí, ¿no? Entonces se le trata, pues, de manera desigual porque es una empresa, por ejemplo, que tiene ventas menores, ¿no? Menores de 5.000 soles, vamos a imaginar, ¿no? Bueno, a eso se refiere igualdad. Tratar igual a los iguales y desigual a los que son desiguales. La igualdad se junta con equidad. ¿Ya? A la equidad, ¿a qué se refiere principalmente? Se refiere principalmente, si yo sumaría, digamos, hipotéticamente sumaría igualdad más justicia,
el resultado sería equidad. ¿Ya? La equidad, que no está en la Constitución propiamente así listado, está referido más que todo a lo que es un régimen tributario donde se cumpla la igualdad, pero que sea un régimen justo. Pero que sea un régimen justo, y justo en todos los sentidos, ¿no? No solamente en la tasa, ¿no? No solamente en la tasa del impuesto, ¿no? Sino en todas las funciones que desempeña la administración tributaria, vamos a imaginar, ¿no? Un régimen justo. ¿Correcto? Porque yo podría decir, pues a todos los que están por arriba de 1 millón le vamos a cobrar pues 80%. Ah, podría decir usted correcto, pues es igualdad, porque a todos los que ganan más de 1 millón le cobramos 80%, está bien, pero no parece justo, ¿no? ¿Correcto? Siguiente. Principio de no confiscatoriedad, que sí está en la Constitución. La tributación no puede ser ilusoria, la garantía de la inviolabilidad de la propiedad. Se centra en eso. No te olvides que la propiedad está protegida por la Constitución. Entonces, si bien es cierto el tributo no puede llegar a ser confiscatorio. Confiscatorio en el sentido que no pueden absorber una parte sustancial de la renta o capital grabado. ¿Ya? Pero usted dirá, bueno, eso ya estaba en equidad, pues tendría que ser justo. Sí, lo que pasa es que no confiscatoriedad, la diferencia de no confiscatoriedad es que este de aquí se ve en casos concretos. La no confiscatoriedad, yo tengo que demostrar que para mí el tributo es confiscatorio. ¿Ya? Es un principio más personal. Yo tengo que demostrar que para mí ese tributo es confiscatorio. No es un tributo así genérico, no es un impuesto genérico. El impuesto a la renta, vamos a imaginar, para mí es confiscatorio. Para el otro fulanito que paga exactamente lo mismo, no es confiscatorio. Pero para mí sí es, ¿no? Entonces es un tema puntual, la confiscatoriedad, que tiene que verse en cada caso concreto. Entonces, hubo impuestos que se declararon confiscatorios, sí, se declaró, por ejemplo, confiscatorio el impuesto mínimo a la renta y después el anticipo adicional de impuesto a la renta. Después de ellos vino el ITAM, pero sin embargo el ITAM se declaró legal, ¿no? Entonces, ese es el tema de no confiscatoria. No quiere decir, pues, que el tributo se va a llevar una parte sustancial, una parte importante de tus activos o todos tus activos, ¿no? No puede ser que yo gane 100 y mi carga tributaria mía, específicamente, sea, por ejemplo, no sé, pues 70. Yo gano 100 y mi carga tributaria es 70. Entonces yo podría decir, es confiscatorio, para mí, ¿no? ¿Correcto? Otra persona gana 100 y su carga tributaria es 30. Para él, de repente, no es confiscatorio. Esa es la idea que está atrás del principio de no confiscatoria. Principio de no confiscatoria desde el punto de vista cuantitativo, cuando para pagarlo el contribuyente tiene que desprenderse de una parte sustancial, ¿no? De sus rentas o capital. Y desde el punto de vista cualitativo, cuando el tributo ha sido creado en violación de otros principios, como legalidad, por ejemplo. Muy bien. Otro principio que lista la Constitución es el tema de principio de respeto de los derechos fundamentales, también dice, ¿no? Y ahí encontramos el derecho a la intimidad personal y familiar, por ejemplo, ¿no? Derecho a la intimidad personal y familiar. ¿Qué más? Encontramos derecho al secreto bancario. Y a la reserva tributaria, a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad de residencia y de tránsito, a la libertad de asociación, a la propiedad, al secreto e inviolabilidad de los papeles privados, dice. Derecho al secreto profesional también hay, al debido proceso, a la motivación de las resoluciones, etc. Entonces son derechos fundamentales que tenemos nosotros y que también
deben ser respetados en el ámbito tributario, que también deben ser respetados en el ámbito tributario, ¿no? A eso se refiere, a eso se refiere. Derechos fundamentales que también se deben respetar cuando se ejerce, por ejemplo, una labor de fiscalización, ¿no? Una labor de cobranza, ¿correcto? De determinación, etcétera, ¿no? Claro, hay otros principios, ¿no? Que no están explícitos en la Constitución, pero que han sido desarrollados, ¿no? Que han sido desarrollados ya a nivel de doctrina o de jurisprudencia. Deber de contribuir. Todos debemos ayudar al Estado a contribuir, ¿no? A las finales vivimos en un Estado solidario, ¿no? Todos ayudamos. Si yo pago mis impuestos, sí, muy bien, pero también tú estás en la obligación de ayudarle al Estado a que recaude. A eso se refiere. Pero yo pago mis impuestos y no hay problema. Sí, pero también te corresponde ayudarle al Estado para que recaude, por ejemplo, a otros. ¿Cómo es eso? Ah, es que tú puedes ser agente de retención. ¿Mm? Las empresas ayudan, ¿no? Tú puedes ser agente de percepción también. Y ayudar a contribuir, el deber de contribuir, involucra que tú también gastes en eso. Es decir, yo para ser agente de retención no es fácil. De repente no tengo nada y tengo que contratar más personal, ¿no? Tengo que adecuar mis sistemas, ¿no? Para controlar las retenciones que tengo que hacer. Y eso me involucra un gasto, dirás tú. Eso en realidad no me corresponde. ¿Por qué me nombran agente de retención? No. El deber de contribuir asociado a la solidaridad. Contribuir no solamente significa pagar tu impuesto, significa ayudar al Estado a que recaude. ¿Ya? Eso es. Capacidad contributiva. Está ligado a no confiscatoriedad, ¿no? Está ligado también a principio de igualdad, ¿no? Que cada uno debemos tributar según nuestra capacidad, según nuestros ingresos, según nuestra renta. Y seguridad jurídica. ¿Sabes qué? No me cambies la regla de juego, ¿no? No me cambies, Estado, la regla de juego. Ya estamos, yo estoy poniendo una inversión en Perú y no me cambies a medio año la regla de juego, ¿no? No me cambies también la jurisprudencia. Es decir, si un día dijiste A, al día siguiente no puede decir que ese mismo caso es B. Es decir, que tiene que haber predictibilidad. Predictibilidad. Es decir, yo hasta cierto punto tengo que saber cómo ese caso se va a resolver. Porque en un caso similar se resolvió de una forma, entonces yo apunto a que este caso igual que tengo se debe resolver a nivel de fiscalización, reclamación, apelación, me refiero, en el mismo sentido, ¿no? O que si una norma se interpretó de una forma, quiere decir que esa interpretación continúa válida si no han cambiado nada de los factores, ¿no? Entonces, no cambiar, ¿no? O tratar de no cambiar las reglas de juego, la seguridad jurídica. Bueno, esos son los principios que hemos visto, ¿no? Los principios. Entonces hemos visto hasta aquí el tributo y los principios, ¿no? El tributo y los principios. Muy bien. Vamos a comenzar con algunas preguntas, entonces. Señale cuál de los siguientes conceptos no origina una contraprestación directa en favor del contribuyente. La respuesta es impuesto. ¿Ya? Que es la que está resaltada, ¿no? Porque el tributo es algo general, además tributo adentro de tributo puede estar la tasa, pues, ¿no? Impuestos sí no origina nunca una contraprestación directa. Tasa sí es directa. Contribución sí hay contraprestación, regularmente podría ser, pero impuestos es mejor aquí. Y derecho, claro, derecho sí hay una contraprestación directa, porque derecho está dentro de tasas, no te olvides. Derecho está dentro de tasas. Entonces, la respuesta más indicada sería la B, ahí, claramente. La B. Vamos al cuadro inicial. Claro. Entonces, la respuesta sería
La B. Dijimos que el impuesto no origina una contraprestación directa. Una pregunta muy conocida. Luego, siguiente. El concepto. Los tributos no pueden absorber una parte sustancial de la renta o capital del contribuyente. Hace referencia al principio de. Entonces se está considerando que hay un tributo que absorbe una parte sustancial de la renta o el capital. No puede ser igualdad, ¿no? No puede ser legalidad tampoco. Igualdad hace referencia a trato igual a los iguales, ¿no? Legalidad hace referencia a la creación de normas por ley. Seguridad jurídica, ¿no? Solidaridad tampoco. Y obviamente la respuesta es no confiscatoria. Se habla de absorber parte sustancial de la renta o capital del contribuyente. Muy bien. El concepto. Solo por ley o por decreto legislativo en caso de delegación hace referencia, es decir, solo por ley o por decreto legislativo en caso de delegación se crea tributo, ¿se entiende? Hace referencia a la legalidad, ¿no? Dijimos. Hace referencia al principio de legalidad. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí tenemos algunas preguntas de repaso, ¿no? Y así vamos a seguir bajo esa dinámica. Se va a avanzar temas y se va a hacer preguntas. Se va a seguir avanzando, otro tema más y se vuelve a las preguntas y así sucesivamente, ¿no? Esa es la idea que se va a mantener.